¿Alguna vez te has sentido humillado en público por la persona que se suponía debía protegerte? A mí me pasó, y todavía puedo recordar cada segundo como si fuera una escena grabada en cámara lenta. Imagina una barbacoa familiar, de esas donde todo parece perfecto desde fuera, el humo del asador flotando en el aire, las risas mezcladas con música suave, los niños corriendo entre las mesas, los adultos hablando de cosas triviales como si la vida fuera sencilla. Ese día estaban todos, tíos, tías, abuelos, primos, una familia completa reunida bajo el mismo techo, compartiendo comida y aparentando normalidad. Yo vivía con mi padre desde que mi madre murió cuando yo era adolescente, y desde entonces nuestra relación nunca volvió a ser la misma. No había cariño, ni conversaciones profundas, solo una convivencia fría, como dos desconocidos obligados a compartir el mismo espacio. Éramos eso, dos mundos diferentes respirando bajo el mismo techo. Y fue en medio de esa aparente normalidad cuando todo se rompió. Estábamos todos comiendo, el ambiente era relativamente tranquilo, hasta que mi padre decidió, sin aviso, convertir un momento familiar en una herida que nunca olvidaré. Levantó la voz, sin preocuparse por quien escuchaba, y me señaló frente a todos. Dijo, con una frialdad que aún me eriza la piel, que yo era un error, que él había querido un hijo y no una hija. No lo dijo en privado, no lo dijo con enojo contenido, lo dijo como si fuera una verdad absoluta que debía ser escuchada por todos. El silencio que siguió fue inmediato, pesado, insoportable. Sentí como el aire cambiaba, como 20 miradas se clavaban en mí al mismo tiempo. El tenedor se me quedó suspendido en la mano, mi corazón empezó a golpearme el pecho con fuerza, y por un instante pensé que iba a desaparecer allí mismo, tragado por el suelo. Quise llorar, quise levantarme y huir, pero algo dentro de mí se rompió de otra manera. No era solo dolor, era una claridad extraña, como si en ese instante entendiera que ya no tenía nada que perder. Así que me levanté lentamente, sintiendo cada segundo como si fuera eterno, y respondí con la misma intensidad con la que él me había atacado. Dije que quizá era interesante que hablara de errores, porque yo aún no había leído la carta que mi madre me dejó antes de morir. En ese momento, su rostro cambió. Por primera vez, vi incertidumbre en él. Nadie sabía que existía esa carta. Ni mis tíos, ni mis abuelos, nadie. De pronto, el ambiente ya no era de risa ni de comida, era de expectativa, de tensión pura. Todos me miraban esperando algo que no entendían. Con manos temblorosas, saqué un sobre que había guardado durante años. Nunca me había atrevido a abrirlo, lo llevaba conmigo como si fuera un peso y una protección al mismo tiempo. Pero ese día ya no había vuelta atrás. Lo abrí frente a todos, y empecé a leer. Era la voz de mi madre desde el pasado, una voz escrita con dolor y amor al mismo tiempo. Hablaba de su enfermedad, de lo difícil que fue mantener la calma en una casa que ya se estaba rompiendo antes de mi nacimiento, y luego llegó la parte que cambió todo. Ella explicaba que mi padre estuvo a punto de abandonarla cuando supo que el bebé era una niña, porque el médico se lo había dicho y él no lo aceptó. Ella le suplicó que se quedara, que no me rechazara antes de conocerme. Cada palabra que leía caía como una piedra en el silencio del jardín. El ambiente ya no era el mismo, algo se había quebrado irreversiblemente. Mi padre intentó detenerme, diciendo que era algo privado, que no debía leerse en voz alta, pero ya era tarde. Nadie lo escuchaba a él. Todos escuchaban por primera vez lo que yo había vivido en silencio durante años. Mi abuelo, con una voz grave y llena de decepción, finalmente habló y le preguntó cómo podía haber llamado error a su propia hija. No hubo gritos después de eso, no hizo falta. El daño ya estaba expuesto, la verdad ya estaba sobre la mesa. Yo simplemente doblé la carta con calma, tomé mi vaso y me senté de nuevo, mientras el mundo alrededor parecía haber cambiado para siempre. Desde ese día, nunca más volvió a humillarme en público. Ni una sola vez. Es curioso cómo funciona la verdad, no necesita gritar para destruir el silencio que protege a la mentira. Solo necesita ser escuchada una vez.